Hagas de todas partes una miniserie que ha dado mucho de qué hablar, dividiendo las críticas o aportando lo que muchos esperaban. Pero, ¿realmente es buena? Acá te diré mi experiencia y crítica sin spoilers de los 2 primeros episodios. Agatha en todas partes ha llegado para continuar los sucesos de WandaVision, aquella miniserie de 2021. Otra entrega por Marvel Studios que ha dado mucho de qué hablar, con apenas 2 episodios disponibles en Disney Plus, aportando una premisa que más que sorprender lo que hace es dividir los criterios, comentarios y expectativas en general. La serie tiene una trama complementaria y con algunos puntos positivos. Aún así, no escapa de la sencillez de producciones anteriores hablando de series de Marvel. Hablando de sus primeros episodios, Agatha en todas partes intenta deslumbrar con todo el entorno de las brujas, el sendero de las mismas y todas esas referencias a producciones que hablen sobre esos temas. Hasta ahora la serie cumple con lo que promete, dando su lado introductorio, agregando personajes, aclarando ciertos puntos de continuidad, estableciendo argumentos para lo que se viene en los siguientes episodios y todo ese enfoque de la comedia oscura. En esta oportunidad tenemos a Agatha como protagonista y siendo interpretada por Kathryn Hahn, la cual para mí es un trabajo bastante decente y llevando todo el peso de la miniserie en sus hombros. La actriz agrega un sinfín de expresiones para sostener al personaje y empatizar con los espectadores, además de hacer llamativa su interpretación. Su desenvolvimiento dice muy presente en estos 2 episodios haciendo resaltar esa habilidad actoral, cómica y musical. Por otro lado tenemos a Aubrey Plaza, que por ahora tiene una buena pinta, es una belleza y con una trama bien interesante que posteriormente tendrá su importancia. Hablando de sus puntos positivos, Agatha en todas partes, en sus 2 primeros episodios tiene un buen trabajo en la parte cinematográfica. Hago énfasis en la escenografía, los enfoques de cámara, el dinamismo entre los cambios de escena y algunas tomas que reflejan una fotografía muy decente. En el primer episodio se tiene un planteamiento más policial, de investigación y de intriga, aportando un enfoque bastante interesante y que sorprende para esta producción en específico. Unos pequeños momentos que reflejan el buen manejo de perspectiva de Jack Schaffer, la misma que realizó WandaVision. También destaca esa conexión que tiene con la película Doctor Strange en el multiverso de la locura debido al final de Wanda en la cinta. Es importante mencionar que la serie tiene un gran desempeño en el apartado de la banda sonora, aplicando esa esencia del suspenso, misterio y fantasía, teniendo melodías acordes con lo que se transmite en pantalla y otorgando buena aceptación por los espectadores, además de hacer buena conexión con cada escena. Otro punto positivo es la canción utilizada en el segundo episodio, la cual está entretenida y regala más esencia hacia la parte de las brujas. Aunado a ello, se debe agregar uno que otro momento del primer episodio donde se puede mostrar un buen trabajo de vestuario. Creo que lo más interesante que aporta Agatha en todas partes es saber qué ocurrió con Wanda, nuestra bruja escarlata, y saber exactamente qué puede brindar esta serie para la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel, además de indagar sobre los hijos de Wanda y la confirmación de Mephisto. Aunque con estos 2 episodios se pueden tener muchas teorías, solamente queda esperar la resolución de la trama. Si has llegado a esta parte del video, por favor no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, eso me ayuda muchísimo. Dentro de sus puntos negativos se puede mencionar quizá ese apartado de comedia oscura que aún sabiendo que la serie está basada en ello, por momentos se siente muy forzada y realmente no ocasiona esa sensación. La verdad es una comedia muy pobre e incluso innecesaria en muchas de sus escenas. Creo que al tener ese enfoque por el sendero de las brujas debería ser algo más oscuro, preciso y que aumente la motivación del público por cada episodio. Este punto le resta credibilidad a la trama en general cuando debería enfocarse en llamar la atención de manera positiva con tramas sorprendentes. Durante mi experiencia en estos 2 episodios realmente no pude empatizar con el personaje que interpreta Joel Locke, ya que de verdad se siente muy forzado y la manera de cómo se ejecutó ese desenvolvimiento no genera algo impactante, al menos de manera introductoria. Ahora bien, este personaje tiene un gran misterio que se revelará en los siguientes episodios, ya que se pudo notar de cierta manera su nivel de poder, evitando el hechizo de la bruja escarlata y eso no lo hace cualquiera. Un personaje que puede ser Wiccan, el hijo de Wanda y que en los cómics pudo reencarnar, haciendo esa referencia al cambio de imagen por el nuevo actor. Otro punto negativo muy evidente, al menos en estos episodios, es la falta de conexión entre personajes, y hago referencia a las brujas en esas escenas donde se pudieron ver juntas para ir al sendero. Realmente no transmiten nada, disminuyendo también esa esencia de la serie, además de tener unos guionazos bastante notorios. Agatha de todas partes hasta los momentos es una entrega entretenida. No es lo mejor de Marvel Studios, pero aún falta mucho por saber en los siguientes episodios. La intriga por saber de Wanda y la conexión con sus hijos es lo más llamativo de la miniserie. Realmente pienso que estos 2 episodios pudieron ser mucho mejor, pero es lo que aporta una serie que no llama mucho la atención. Cuéntame en los comentarios qué tal te fue con estos 2 episodios, por acá te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.